Hey, ¿qué onda? Yo soy Bruno el Abnormal y hoy reseñaremos y analizaremos el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin. El hijo pródigo ha regresado a las reseñas, maldita sea. La neta me gustaría hacer como en años anteriores y enseñarles mi libro en físico, el tremendo tocho de libro que saca R.R. Martin siempre, pero no es así. Solamente tengo mi versión en audiolibro porque ya estoy viejo. Ya soy ese adulto que tiene las manos ocupadas. También me salió gratis, así que ¿para qué les miento? Aunque tengo que admitir que esta es una muy buena forma de adentrarse en este libro o de que tú puedas disfrutarlo de una mejor manera, pero vamos a hablar de eso después. En las especificaciones de siempre tengo que decir que es un libro de la editorial Plaza y Janés, publicado por el sello editorial Penguin Random House y tiene 880 páginas. Como datos generales de la obra tengo que decir que este libro es del que se basó la serie de House of the Dragon. Y de hecho, ya que estamos aquí, si quieres una comparativa entre el libro y la serie, déjamelo aquí en los comentarios. Y en esencia, de una forma muy resumida, trata sobre el auge y caída de la casa Targaryen. Y aunque me gustaría que existiera una parte en la portada que especificara que esto iba a ser una primera parte y que faltan algunos años o lo que sea para una segunda, tenemos un pequeño disclaimer como por eso la página 3 o 4. Y esto quiere decir que nos vamos a quedar a la mitad de todo el régimen de los Targaryen en Poniente. Para poder hablar de este libro de una manera correcta, siento que tenemos que desmenuzar un poco el género en el que está escrito. Tienes que saber que este libro es una crónica histórica. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto quiere decir que va a tener cosas muy parecidas a crónicas de la conquista de las Indias, un poco también a la visión de los vencidos, e inclusive por varios momentos a los viajes de Marco Polo. Y si seguimos sin entender a qué me refiero, quiere decir que la narración va a ir en orden cronológico y que se van a contar y a la vez un poco ficcionalizar todos los hechos que van sucediendo. Y esto plantea muchas cuestiones que para mí son muy padres y que estaría bien introducir a todas las personas que lean este libro en algún momento. Y es pensar un poquito respecto a que la historia es un poco lo que está escrito y no necesariamente lo que en realidad sucedió. Es un poco remitirnos también a la frase de la historia la escriben los vencedores. ¿Realmente qué es historia? ¿Quién escribe esa historia y en quién se fundamenta al escribirla? Y aunque podría ser un concepto un poco sacado de contexto, ¿qué es la verdad histórica? Con base en el mismo género también sabemos que no vamos a tener un personaje principal, porque no es como que la historia tenga personajes principales en sí, o sea, sí tiene héroes y así, pero no un personaje principal. Y sobre todo habrá muchos nombres, fechas, lugares, inclusive apodos aludidos de manera muy constante. Esto también quiere decir que no vamos a tener casi nada de diálogo y que en esencia tenemos que tomar este libro como un manual de historia que se inserta dentro del universo de George R.R. Martin. O sea que si una persona de este universo quisiera saber sobre historia, probablemente acudiría a este libro, aunque esté en nuestro universo. Ya entrando propiamente a la reseña, este libro sí nos habla sobre el origen de los Targaryen en Poniente, cómo es que Aegon llega a Poniente con sus dos hermanas, se termina casando, etcétera, etcétera. Cómo es que conquista todo este continente, cómo se adaptó y cómo su descendencia mantuvo el poder todo este tiempo. Pero lo que sí queda muy claro es que este libro tenía un propósito en específico: hablarnos sobre la danza de los dragones. Este pequeño hecho histórico, de hecho, nombra el quinto libro de la saga de la canción del hielo y fuego. Y ya sé que te debo esa reseña desde hace 6 años, pero espérame, o sea, si neta quieres hacer presión, déjamelo en los comentarios, vienen pronto, te lo juro. O sea, ya los leí, ya. Lo vas a tener aquí. Lo interesante de este libro es cómo está narrado, ya que tiene no solo una fuente de información que te dice qué es lo que sucedió verdaderamente, sino que tienes dos narraciones diferentes o dos posturas diferentes de maestras que están en ese momento viviendo los hechos y que escriben a posteriori toda esta historia. Y lo más interesante, el personaje de Champiñón. Ese man es un bufón, un enano que se sabe todos los chismes de la corte. Él te va a decir los datos raros, lo que tal vez no sea bien aceptado, lo que inclusive podría ser la realidad. Vaya, este narrador es el que le mete pupita a la historia. Y a todo esto, la danza de los dragones es un poco un momento culmen o como diríamos en las literaturas, de gran éxtasis, y representa ese inicio del declive de la casa Targaryen en el trono de hierro. Y resumiendo aún más la danza de los dragones, se podría decir que después de tantos años en el poder hay muchos descendientes que tienen la posibilidad de acceder al trono, y esto hace que se empiecen a dividir en bandos, todo por culpa de Viserys I. Dato muy importante de la saga: al parecer no existe ni un Viserys como rey,
y que es inteligente, ya que este man intenta sobreponer o imponer, mejor dicho, a su hija mayor, con justa razón por cierto, como su heredera legítima al trono, en contraposición de su hermano mayor, que en teoría debería de tener ese derecho. Esta decisión la tomó un poco porque toda la gente alrededor de él pensaba que Daemon podría ser un dictador raro, genocidoide, ¿no? Y como dije, el problema en esencia no es la decisión, sino la forma, ya que lo hace saltándose un edicto, o sea, una ley que se había instaurado pocos años antes de que él empezara a reinar. De hecho, esa razón fue por la cual él llegó al poder, aparte de saltarse todas las tradiciones del pueblo que él mismo gobierna, lo que conoceríamos en la política como un dedazo. Esto evidentemente termina mal y desencadenará una guerra civil que no tiene precedentes en el universo planteado por Martin. No voy a decir qué sucede como tal en el final de La Danza de los Dragones, porque sería spoilear un poco la serie que está en curso, que en este caso es House of the Dragon. Pero lo que sí les puedo decir, para los que se atrevan a leer el libro o para los que solo quieran saber de la serie, que se viene cosa dura, que los golpes van a estar buenos. Ahora, hace un momento les decía que yo sentía que la mejor forma de acercarse a este libro era vía audiolibro. Voy a explicar rápido este punto. Debido a todas las características que ya les conté del propio género, cuando tú estés escuchando las fechas, los nombres, al inicio sí les vas a intentar prestar mucha atención, pero conforme a la repetición ya vas a aprender qué está sucediendo y ya no vas a estar prestando toda la atención todo el tiempo. Es como, por ejemplo, cuando lees un libro de historia y piensas que todas las fechas son importantes cuando no necesariamente lo son, pues a la hora de escucharlo en audiolibro pierdes un poco este sentido. Lo que sí, el libro en físico tiene unas ilustraciones maravillosas que sí te las vas a perder, pero bueno, unas por otras. A mi parecer, lo mejor que tiene este libro es la forma de ser narrado, que como ya les dije es un híbrido entre crónica histórica y crónica de viajes. Es una forma muy interesante de presentar y narrar los procesos políticos y sociales que puede haber en una sociedad, porque no solo estás dando una verdad unitaria y válida y que no se puede rechazar, que aunque estás viendo tres posturas diferentes y que en la mayoría de los casos coinciden, en muchas otras hasta se contraponen y te hacen preguntar qué sucedió realmente. Y por ello llegamos a este punto en el que nos ponemos a reflexionar qué tanto de la historia realmente es cierta, qué tanto de eso que nos contaron y estos nombres y estas fechas genuinamente sucedieron como son narrados. Y no me refiero al universo de Martin, me refiero a cualquier dato histórico de cualquier sociedad, de nuestra historia, de nuestro universo. Y algo que siento muy bueno es que este libro pudo haber cortado cosas muy importantes si se alargaba demasiado, y que la segunda parte va a abordar ese periodo histórico en el que suceden los cuentos de Don Quijote, que bueno, son los personajes principales del Caballero de los Siete Reinos, reseña que ya tienen en este canal desde hace años y que les recomiendo que vayan a ver, y que supongo terminará en algún punto cercano al que se culmina la guerra del usurpador. Lo que siento que es un poco malo es que nos deje en vilo la historia. Literal pasa todo lo de la danza de los dragones, queda un rey, te cuentan un poquito de qué es su vida y se acabó. El libro sí te sugiere que va a haber una segunda parte, pero realmente te cortó la historia de tajo. Otra cosa que es muy mala es que, conociendo a Martin, en promedio se tarda 7 años en sacar una secuela de cualquier libro, entonces no va a suceder pronto. También algo malo es que no es un libro para cualquiera, en definitiva no lo es para fans, es para personas que tal vez, como en mi caso, ya se han acercado a un género parecido. Sí, también para los fans de la saga y así, pero no todos van a agarrar el ritmo, no todos se van a subir a este barco. Y algo que también podría ser un punto malo, pero ya es forzarlo un poco, es que, por ejemplo, en mi caso yo no sabía por qué el libro costaba tanto hasta que tuve la oportunidad de tener el libro en físico en mis manos y ver las ilustraciones. La gente que no sepa, que no vea esta reseña, que no vea una reseña de este libro antes, se va a encontrar con un manual de historia que cuesta mucho y que tal vez solo adquiera valor por las ilustraciones que tenga dentro. Como calificación general de este libro yo le pongo un 9 de 10. Me encantó cómo está narrado, me encantaron las ilustraciones, y eso que nada más las vi de tajo gracias a un amigo, y se me hizo muy refrescante la forma de narrar dentro del propio universo. Pero bueno, recuerda que aquí lo más importante es tú qué opinas, así que quiero escuchar eso aquí en los comentarios. Y bueno, ya sabes, yo soy Bruno, el Abnormal. Suscríbete, dale like, pica la campanita, todo lo que tú sabes hacer, y nos vemos en el siguiente video.